¿qué tal? Soy María Gabriela de Yo Solita y hoy te muestro este look cuyo nombre en inglés es cut crease o half cut crease porque vamos a hacer la mitad, que se traduce como el corte de pliegue y que consiste en aumentar la superficie de tu párpado móvil cuando en los casos en los que los párpados caídos o los párpados hundidos no permiten, perdón, los ojos hundidos no permiten visualizar con facilidad el párpado móvil. La falta de superficie del párpado móvil hace que todo lo que uno le coloque no se vea cuando se está con los ojos abiertos. Entonces, para aumentar la superficie de ese párpado móvil, para crear la apariencia de que el ojo es más grande y que el párpado móvil es mayor, lo que hago es fabricarme un párpado móvil un poquito más grande y a eso se le llama corte de pliegue. Si quieren ver cómo lo hice, quédense viendo el video. Bueno, vamos a empezar como siempre poniendo una prebase de ojos. Voy a usar una prebase y no corrector en esta oportunidad porque quiero que sea una capa más finita y el corrector suele ser un poco más espeso. Y como después voy a poner corrector otra vez, quiero que no haya demasiadas capas de producto sobre los párpados. Una vez que coloqué la prebase, voy a comenzar con un pincel esponjoso de este tipo, que tiene un poco de forma redondeada en la punta, pero no demasiado en punta. Y voy a trabajar con la paleta de Colourpop Bare Necessities, son todos colores neutros. Y voy a comenzar trabajando con el tono de transición, que me han escuchado mencionar en varias oportunidades, para hacer el falso pliegue o la falsa cuenca. Les dejo por las dudas el link más arriba. Y con movimientos circulares y tomando el pincel desde el extremo, voy a colocar el producto un poco más arriba de lo que es mi verdadero pliegue o mi verdadera cuenca, hasta que lo pueda visualizar. Utilizo un pincel así esponjoso porque lo que quiero es que el color se deposite, digamos, como una especie de lavado de color. No quiero que sea algo muy definido, no quiero que me quede una línea. Entonces utilizo un pincel espumoso, así esponjoso, no demasiado denso y no demasiado pequeño, para que me quede el efecto que quiero. Luego voy a tomar un pincel un poco más definido. Me refiero con definición a la capacidad de tomar producto con un poco más de precisión en la punta. Es un poco más fino que el anterior. Y con el mismo color voy a tomar el pincel nuevamente por el extremo y voy a colocar el producto sobre mi verdadera cuenca, o sea, más cerca ya de mi verdadera cuenca, un poquito más abajo de lo que había colocado el anterior. Este es un ejercicio que suelo hacer casi todas las veces, a menos que esté haciendo algún otro look, pero en general siempre paso por esta etapa para definir mi nueva cuenca o mi nuevo pliegue y levantar un poco la mirada y luego hacia afuera. Ven que mi muñeca se mueve, como es lo que no se mueve la mano, sino se mueve la muñeca, yendo y viniendo, movimientos así de ida y vuelta y en circulito. Ahora voy a tomar un pincel un poco más pequeño, con un poco más de precisión y un tono un poquito más oscuro. Voy a utilizar este, siempre descargando, para reforzar un poquito más en el mismo lugar en el que lo había puesto antes, la última vez, pero al ser más pequeño el pincel queda más oscuro. Una vez que tengo esto, que sería bastante parecido a lo que hicimos con el falso pliegue, paro acá y a diferencia del falso pliegue comienzo a trabajar en el ángulo externo del ojo. Algo parecido a lo que hicimos con el ojo de gato o cat eye. Para eso voy a trabajar con un pincel intermedio respecto de los tamaños anteriores, un poco más plano para que me permita poner color
y también algo esponjoso para que también me permita esfumar. Y voy a usar un color un poquito más oscuro, como podría ser este, y voy a apoyar el pincel en el lugar donde quiero que el color se destaque. Hasta acá venimos haciendo una especie de mezcla entre pliegue falso y ojo de gato. Una vez que lo coloqué en circulito, voy esfumándolo un poquito hacia adentro, un poquito hacia arriba, nunca hacia abajo. Así que no avanzo sobre todo el párpado móvil, sino que me quedo más que nada en el ángulo externo. Y voy a utilizar el mismo pincel, voy a limpiarlo un poco para que no quede tan oscuro como el tono que usé recién. Y voy a utilizar este que era el anterior para hacer el párpado inferior. También en movimiento de ida y vuelta. Una vez que lo puse ya puedo en todo caso soltarlo y esfumarlo con más facilidad para balancear un poco el look, que no me quede todo el párpado superior y nada en el párpado inferior. Voy a terminar con el ángulo externo colocando un poquito de sombra un poco más oscura. Vamos a irnos para acá con la puntita del pincel, y como tengo en la punta del pincel el producto, lo que hago es poncear. Ya no voy tan arriba, ya me quedó chiquitito acá. Si quiero todavía jugar un poquito más con un hisopo o un pincel más chiquitito, tomo un poquito de negro. El espejo me confunde. Y lo coloco bien en el ángulo externo. Y ahora viene la parte divertida, porque ahora es donde voy a fabricar el corte del pliegue. Mi párpado móvil es muy pequeño, o ha quedado muy pequeño porque se le ha venido encima el párpado fijo de arriba. Como les he comentado otras veces, el párpado fijo con la edad va cayendo y luego no permite que se visualice el párpado móvil. Entonces el lugar que yo tengo para colocar la sombra es mucho más pequeño. Si tendría que tener las cejas hacia arriba como asombrada para que se pudiera ver el párpado móvil, y todo lo que yo le haga al párpado móvil, si no estoy con los ojos hacia arriba, con las cejas hacia arriba, no se vería. Entonces lo que hago es tratar de prolongar, fabricarme un párpado móvil que llegue un poco más arriba de lo que llega actualmente. Entonces con un poquito de corrector y un pincel chato, estos pinceles la verdad que se pueden conseguir baratos en cualquier lado, son pinceles de cerdas artificiales, suelen ser así bastante delgaditos y densos. Esto no lo puedo usar con un pincel de los que les mostraba antes, así esponjosos, tiene que ser algo bastante compacto. Y le pongo al pincel un poquito de corrector. Y lo que hago es colocar el corrector en el borde de la pestaña, un poquito más arriba para que no me ensucie la pestaña. Ustedes dirán, ¿y esto para qué? Y luego mirar hacia arriba para que se despeje y me marque el límite superior. Ahí está, ahí espejo. Bien, esto se cae sobre mi párpado móvil. Entonces lo que voy a hacer es fabricarme un párpado móvil más grande. Una vez que vi hasta dónde es que se espeja y se me cae el párpado fijo, lo que hago es, con el pincel, tengo que sostener un poquito la piel porque se mueve, la piel fina,
con los años. Y voy bajando hacia el ángulo interno. Estoy como pintando, voy a colocar un poco de producto ya una vez que marqué el límite. Y voy a ir cerrando este semicírculo que estoy pintando con el corrector hacia el ángulo interno. Y luego, a medida que voy alejándome, lo que hago es esfumarlo un poco con el mismo dedo. Esto se podría llevar hacia afuera todo el trayecto y después bajar. Se podría llevar hacia arriba y hacer una especie de semicírculo y bajar nuevamente. O podría dejarlo acá y hacer lo que se llama half cut crease, que es el corte de pliegue a la mitad, donde solamente voy a hacer este dibujo hasta la mitad del ojo. No voy a ir más allá, no voy a llegar hasta el otro extremo. Únicamente me voy a quedar acá. Parece complicado, pero una vez que uno lo hace un par de veces, no lo es. Y otra cosa que es importante es confiar en el proceso, porque si uno se queda con esto a la mitad de camino, se arrepiente y dice, no, esto no me queda bien, ¿qué estoy haciendo? Y lo cierto es que en la mayor parte de los looks que van un poquito más allá de lo tradicional o de las técnicas que conocemos habituales, si no le damos, no confiamos en el proceso y en que esto va a quedar bien y que no importa cómo quede o cómo se vea en el transcurso, hay que tener fe y terminar. Uno puede asustarse y dejar todo y sacárselo. Confíen en mí, tengan paciencia y van a ver que queda lindo. Una vez que hice esto y antes de que se seque, por completo, cuando todavía está algo pegajoso, algo húmedo, voy a tomar un pincel chato de este tipo, un poco más grande que el que usé antes. En verdad voy a usar otro que es un poco más chico porque me da un poco de miedo pasarme con ese. Voy a utilizar este, que es un poco más grande que el que usé para poner el corrector, si los comparan. Y voy a tomar un color clarito o puedo tomar un color con brillo. Por ejemplo, utilizar este. Y con este color voy a colocar, que como es redondeado me viene justo para ir al borde del corrector que ya había colocado. Voy a colocar la sombra clarita. Voy ponceando, aplicando. Acá no me conviene esfumar porque se me va a quedar toda la sombra a la cara. Con este pincel lo aplico, no lo esfumo. Y ahora vuelvo a uno de los pinceles anteriores que había usado para reforzar el ángulo externo, porque ahora se me borró un poquito lo que yo había puesto. Se vio que me quedé con mucho producto, cosa que parece que estuviera pasando. Limpio el pincel y trato de esfumar los bordes. Y en todo caso, inclusive lo que puedo hacer es aprovechar y en el centro utilizar un color diferente
por ejemplo este, como para hacer una transición, y lo sumo. En todo el espacio que yo gané haciendo esto. Si no les termina de cerrar el tema del brillo, o prefieren poner algo que no sea tan, que no se vea tanto, pueden hacer exactamente lo mismo, pero con una sombra mate. Voy a utilizar el pincel que usé para poner el color claro. Voy a limpiarlo en mi esponja. Voy a tomar el color mate más claro que tiene la paleta, que es este. Y sobre el otro le pongo un poquito mate porque bueno, no me gusta, o prefiero que sea algo menos, menos evidente, o no sé, un poco más tranqui. Y en lugar de hacerlo con brillo, lo hago mate. Esto se podría hacer también sin el corrector. Uno podría trabajar la misma técnica y hacer lo mismo que hicimos, pero cuando llega el momento de colocar el corrector, no colocar corrector, sino sombra clarita. El efecto sería bastante parecido, solo que tengan en cuenta que esto va a durar todo el día. En cambio, si lo hacemos solamente con sombra, lo más probable es que dentro de un rato ya la misma sombra se me vaya saliendo, sobre todo cuando es clara, y ya el efecto no perdure. Aprovechar y reforzar un poquito el ángulo externo abajo. Y este es un hermoso look para utilizar un delineado un poco más importante. Uno podría hacer ya el delineado con la colita hacia afuera, con un pincel de este tipo, y la misma sombra negra. Lo que voy a hacer es dibujar una pestaña postiza, una última postiza, es decir, tomo el pincel muy delicadamente desde la punta y saco una línea diagonal, como si me creciera una pestaña nueva. Y si se fijan, ya tienen acá el esbozo de lo que podría ser la colita del delineado, sobre todo para aquellas personas que tienen un poco más de, que se complica hacer esta colita, digamos, esta línea hacia afuera del delineador. Es más fácil si lo hacen con un pincel así de este tipo, chanfleadito, y primero con sombra. La sombra, recuerden, bueno, si tienen el párpado caído, lo más probable es que si llevan mucho el delineado hacia adentro, luego se transfiera, así que más vale cortito. O pueden utilizar un delineador líquido, ya sobre el marco que yo ya le hice con la sombra. Es más fácil colocar un delineador líquido como este, con pincel, o un delineado con gel, o un delineador con lápiz. Es más fácil cuando ya está dibujado con la sombra, porque la sombra de última, si me equivoco, la puedo borrar con más facilidad que si voy directamente con esto. Con la uña se pueden ayudar a prolongar la línea, que les quede más finita. Y voy a completar mi triangulito
Así. Pueden ir más arriba, pueden hacerlo más grueso, pueden hacerlo desde todo el trayecto. Yo, como tengo un párpado pequeño, no puedo jugar mucho con el delineador porque es probable que se transfiera. Aun cuando sea prueba de agua, existen altas chances de que el delineador se transfiera si uno no tiene un párpado lo suficientemente grande. No voy a ir mucho más que esto. Y recuerden, sí, pegarlo bien en las pestañas para que no les quede ningún borde. Voy a poner la máscara. Voy a utilizar dos máscaras. Primero la que alarga las pestañas. Y se mancha un poquito, después lo voy a sacar. Lo que voy a hacer para terminar es agregar un poquito de luz. Voy a usar este brillante. Podría usar también un poquito el mate o solamente el mate. En el ángulo interno, cerca de la nariz. Y apenitas debajo de la ceja. Apenitas. Lo bueno de este tipo de looks es que, por supuesto, sirve para cualquier ojo. Si uno tiene un párpado móvil precioso y se ve perfectamente, no tendría necesidad de hacerlo, pero aún aquellas o aquellos que tengan ganas de tener una superficie un poco más grande para trabajar, con más colores, donde uno le pueda poner no sé, un degradé de colores brillantes, estridentes, puede hacer un look artístico, algo editorial. O puede usarlo para todos los días, porque esto se puede usar perfectamente para ir a trabajar. El corte de pliegue o el cut crease no se usa únicamente para fiestas o eventos, se puede usar para todos los días. Lleva un poquito más de tiempo, pero si se hace la mano, tal vez lo maneje y lo pueda hacer perfectamente. A mí me resulta muy beneficioso. Como les digo siempre, anímense, incursionen, investiguen, jueguen con lo que tienen. No hace falta que se compren muchos productos. Por ahí es un poquito más la cantidad de pinceles que se usan, porque trabajamos con diferentes tipos de precisión. Entonces necesitamos por ahí un pincel un poquito más grande, un poquito más chico. Pero si tienen 2 o 3 pinceles y un hisopo, y en todo caso los pueden flexionar o pueden fijarse, más vale a veces acostumbrarse a trabajar con lo que uno tiene, también da idea de qué es lo que necesita. Y no ir necesariamente a comprar de todo porque creo que lo que tengo no me alcanza. No, empecemos a trabajar con lo que tenemos, fijémonos si lo que tenemos nos alcanza, nos sirve, si es un tema de producto o de mano, tal vez sea que no lo estoy haciendo bien, pero no es que no sirva el elemento con el que estoy trabajando. Inténtenlo, pruébenlo con diferentes colores, confíen en el proceso, no se asusten, no crean que esto va a quedar así cuando están en la mitad, porque no queda así cuando uno termina y le pone la máscara de pestañas o las pestañas postizas si quieren hacerlo todavía más glamuroso. Se ve muy muy lindo. Y bueno, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, que le den like y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.